Esto es Insight, el negocio del deporte desde dentro. Capítulo 10. Negocio sobre ruedas. Insight con Raúl Gimós. Hola, muy buenas, bienvenidos al capítulo 10 del primer podcast en castellano dedicado al negocio del deporte. Hoy concretamente dedicado al negocio del Mundial de Motociclismo que empieza este fin de semana en Qatar. Un mundial que desde hace 28 años organiza Dorna Sports, una empresa española especializada en el mundo del motor que ha conseguido crear una marca global llamada MotoGP a base de innovación, tecnología y trabajo, mucho trabajo. Hoy en Insight entrevistamos a Manel Arroyo, Managing Director de Dorna. Inside Sports Business, un podcast de Sports and Life. Antes de seguir adelante os tengo que explicar que el capítulo de hoy tiene un asterisco obligatorio, y es que la entrevista con Manel Arroyo la hicimos en su despacho de Dorna, en Sant Just, hace unos días, justo antes de que se decidiera suspender la carrera de MotoGP en Qatar, así como el Gran Premio de Tailandia, el segundo del calendario del Mundial. Así pues, el Campeonato del Mundo empieza este fin de semana, eso es verdad, pero solo para Moto3 y Moto2. Para MotoGP empezará realmente, en principio, el fin de semana del 4-5 de abril en Estados Unidos. Le hemos pedido, eso sí, a Manel Arroyo, para darle un toque de actualidad, que nos explique desde Qatar, en una nota de voz, cómo ha gestionado Dorna toda esta situación de los últimos días provocada, ya lo sabéis, por la alerta mundial por el COVID-19, el ya famoso coronavirus que tanto está afectando a las competiciones deportivas. Esta situación no es una situación que podamos manejar al 100%, ya que dependemos de gobiernos y de autoridades de los diferentes territorios. Pero aún así lo que hacemos es evidentemente estar en contacto con la primera línea de decisión y evidentemente tener a nuestro fantástico equipo humano activado para tomar las decisiones que con sentido común son las que te llevan a que esto pueda arrancar de manera definitiva. De momento arrancamos en Qatar con 2 categorías, pero tenemos ya planes de contingencia para de una forma u otra poder arrancar el campeonato con la máxima normalidad posible en este mundo actual que evidentemente nadie maneja. De hecho, hablando del coronavirus, ahora que nos encontramos en Japón, donde estamos grabando contenido con Andrés Iniesta para Iniesta TV, para Rakuten Sports, os tengo que decir que aquí hay, la verdad, mucha preocupación y mucha incertidumbre sobre los Juegos Olímpicos, que se deberían disputar del 24 de julio al 9 de agosto en Tokio, como sabéis. Vamos a ver qué es lo que pasa, porque aquí de momento tenemos la J-League parada, solo se ha podido disputar una jornada, está parada hasta el mes de abril, de momento. Tampoco hay escuela para los niños y hay mucha gente, muchos trabajadores que se quedan en casa, que están trabajando desde sus domicilios. Total, que aquí, como en medio mundo, hay muchas dudas sobre cómo va a seguir afectando el coronavirus al deporte y a la economía en general. Que, por cierto, ahora estamos en Kobe, después de haber pasado unos días, como os habíamos explicado, en Centroamérica, en El Salvador, donde fue todo un éxito la primera edición de la Sports and Life Business Academy. Desde aquí un agradecimiento a la buena gente de la Universidad Francisco Gavidia de El Salvador y la felicitación a Kevin El Gordo Rodríguez y a Emilio Rabasa, el Country Manager de Sports and Life en México, por la organización de estas jornadas donde con Marcos López y Julio Muñoz, entre otros, hablamos de marketing y periodismo deportivo. Estamos preparando un reportaje, un breve reportaje, que escucharemos muy pronto en Insight, que resume lo que han sido estas jornadas en El Salvador. Tuvimos, además, la oportunidad, fue la gran anécdota del viaje, de conocer al gran Jorge Mágico González, el mejor futbolista de la historia de El Salvador y un mito en la ciudad de Cádiz, un mito del fútbol mundial. Un tío con mucho carisma, realmente un tío que pudimos conocer y saludar en El Salvador. Podéis ver el encuentro en las redes de Sports and Life. Dicho esto, vamos a echar un vistazo, como siempre, a la semana Sports Business con Álvaro Delgado.
Muy buenas, Raúl. Esta semana comenzamos con una noticia de fútbol y de impacto, porque la FIFA va a imponer un impuesto de un 1% en todos los traspasos, con el que se nutrirá un fondo de compensación para los clubes formadores, es decir, para que los clubes que forman y enseñan futbolistas reciban una compensación cuando los venden. El mercado internacional de fichajes movió más de 7.000 millones de dólares en 2019, por lo que la recaudación serían unos 68 millones de euros por temporada gracias a esta nueva norma. Seguimos con otra de fútbol, ya que en Inglaterra, en la Premier League, fíjate hasta qué punto todos los ojos han mirado a la temporada del Liverpool, que su derrota del pasado fin de semana en la Premier contra el Watford ha tenido un huequecito en Forbes debido al impacto del resultado. ¿Y por qué es tan importante un partido perdido en la Premier si han perdido 3 de los últimos 4 entre todas las competiciones? Pues porque no podrán igualar al Arsenal de los Invencibles, con Wenger en el banquillo, que ganó una Premier sin perder ningún partido, algo totalmente histórico. Además, también se pusieron fin a 2 rachas de los de Klopp, los 44 de Liga sin perder y los 18 triunfos consecutivos, una cifra que iguala al Manchester City de Guardiola hace 2 temporadas. Ahora cambiamos de tercio y nos vamos al atletismo, con una noticia que ampliaremos durante la próxima semana, pero vamos a ir dejando datos. Por ejemplo, la Maratón de Valencia ha aumentado su impacto económico en la ciudad con un 29% de mejora en 2019, dejando más de 23 millones de euros en la ciudad. Una de las razones es el aumento de la participación, ya que se alcanzaron los 32.500 participantes si se suma la carrera de los 10 kilómetros. La semana que viene os contaremos con más detalle todo este tema. Por último, MotoGP lanza su propia fantasy para conectar a los aficionados con el motociclismo. Esta es una iniciativa de la empresa organizadora Dorna Sports, que busca que todos los fans de la competición administren y compitan con sus equipos y pilotos de MotoGP, a imagen y semejanza de lo que ya se hace con Wenger, por ejemplo, en la Liga Española, o la Fantasy en la Premier League. El objetivo es atraer nuevas audiencias, así como la retención y la interacción entre los aficionados. Gracias, Álvaro. Vamos enseguida con Manel Arroyo de Dorna. Va a ser muy interesante lo que nos cuente sobre el Mundial de Motociclismo y el negocio que mueve MotoGP. Pero antes os recuerdo que tenemos una camiseta firmada por el dorsal 21 del Real Madrid para los oyentes de Insight. Atención al concurso. Está en marcha hasta el 31 de marzo. Si queréis entrar en el sorteo de la camiseta, podéis hacerlo vía Twitter o Instagram. Vía Twitter tenéis que recomendar el podcast con el hashtag InsightSB y además nos tenéis que seguir. Por lo tanto, InsightSB, hashtag para recomendar el podcast, y follow a Sports and Life en Twitter. Y vía Instagram, más o menos lo mismo. Tenéis que hacer el comentario a la publicación del sorteo en Instagram y seguirnos vía Instagram. Somos @SportsAndLF tanto en Twitter como en Instagram. Podéis escoger una de las dos vías o las dos, así tendréis más opciones de ganar la camiseta. Insisto, tenéis tiempo hasta el 31 de marzo y el ganador lo anunciaremos el jueves 2 de abril en el Insight número 14. En juego, una camiseta firmada por un crack, Brahim Díaz. Insight. Con Raúl Gimos. Hoy en Insight Sports Business vamos a hablar con un periodista de formación que trabajó, por ejemplo, en los años 80 en Radio Nacional de España o en Televisión Española, donde formó parte del mítico programa Estadio 2 en la época de Martí Perarnau y Olga Biza. También trabajó en la cadena SER, pero en el año 88, como tantos otros periodistas hemos hecho antes o después, Manel Arroyo se pasó al otro lado y empezó a trabajar como jefe de comunicación del RAC. También contribuyó a la formación, a la creación del Circuit de Cataluña. Todo esto antes de entrar en el cuadro directivo de una empresa llamada Dorna Sports en 1992, donde siempre ha tenido, desde entonces, responsabilidades en el ámbito de la comunicación, el marketing, la producción de contenidos, la distribución y la relación con los medios y las plataformas. Lleva, por lo tanto, más de 27 años siendo uno de los máximos responsables de la empresa que ha revolucionado el Mundial de Motociclismo, una marca mundial actualmente llamada MotoGP. Manel Arroyo, muy buenas y muchas gracias por recibirnos en su despacho. Pues muy buenas y gracias por tus palabras y efectivamente ya son muchos años. Escuchándote como introducías también te da un cierto reparo, miedo ver cuántos años llevamos dando vueltas por estos mundos.
¿Manel Arroyo se sigue considerando periodista? ¿O ya lo podemos definir como un empresario, como un hombre de negocios, como un dirigente de la industria? Yo siempre continúo presentándome como periodista. Es una profesión, un trabajo, un oficio que me ha apasionado desde que tuve la fortuna de conocerlo o de empezar a hacer mis prácticas en el año 80, me acuerdo, y creo que es una carta de presentación inmejorable, a pesar de que también hay periodismo denostado, hay periodismo que no es el que a nosotros nos gusta, a los amantes del periodismo en estado puro, pero yo creo que es una magnífica carta de presentación. Vamos a hablar de Dorna, de los inicios de Dorna, porque Dorna es una empresa creada en 1988 con Banesto detrás, pero luego ha cambiado muchísimo Dorna, ¿no? Y hubo un punto de inflexión en la historia de Dorna que fue en 1991 cuando pues obtuvo la concesión, vamos a llamarlo así, para reorganizar el Mundial de Motociclismo. ¿Qué nos puede decir Manel Arroyo de cuando él entró en Dorna y, sobre todo, de la etapa de Dorna previa a la relación tan estrecha con el mundo de las motos? Brevemente, para dejarlo claro, Dorna en origen es una empresa del mundo de la construcción y el fundador de Dorna, Carlos García Pardo, un gallego, que le da nombre de una barca de pesca gallega a la compañía, es quien, a raíz de cómo le iban las cosas, decide invertir en el mundo del deporte y crean Dorna, promoción del deporte, allá en los años 80. Tampoco te sé decir en qué año exactamente. Y efectivamente, como tú dices, en el 91 es cuando se hacen con los derechos del Mundial de Motociclismo, justo a la misma vez que entonces Carlos García Pardo y los socios de entonces venden una parte de la compañía a Banesto. En el año 93, como todos recordaremos, o muchos recordarán, Banesto es intervenido por el Banco de España y a partir de aquí se empiezan a ver unas desinversiones donde nos lleva a que nosotros en el año 99, 98, 99 somos comprados por un fondo de inversión basado en Londres, CVC, que posteriormente en el año 2006 compró la Fórmula 1. Y te puedo decir que hay dos épocas absolutamente diferenciadas, del 91-92 hasta el 98-99, cuando nos compra CVC, que nosotros con Carmelo Ezpeleta como consejero delegado, director general primero, luego consejero delegado al frente, entendíamos que lo que iba a suceder es que en esa desinversión que hacía la corporación Banesto iba a venir alguien, porque sabíamos de contactos con Bernie Ecclestone, con Transworld, con diferentes compañías del marketing deportivo, iban a venir, iban a comprar esos derechos y los iban a llevar a Londres, a Nueva York, a Roma o a París, ¿no? Pero no, tuvimos la fortuna de que nosotros continuamos trabajando con la pasión que el mundo del motor tiene en todos nosotros, y nos encontramos con eso, que en el año 98-99 CVC llegó a un acuerdo con Banesto, se hizo con la propiedad de la compañía y confió en nosotros para continuar en ella. Cambia la historia de Dorna, como decía, cuando adquiere los derechos del Mundial de Motociclismo. Es cuando Manel Arroyo, que es un hombre muy vinculado al mundo del motor, se incorpora a la compañía, con Carmelo Ezpeleta. ¿Qué se proponen en aquel año 92? Supongo que se reúnen, hablan, trazan un plan estratégico. ¿Qué se proponen con el Mundial de Motos? Que bueno, tenía su público, tenía su nivel, pero ¿qué se proponen para darle una marcha más, revolucionarlo y convertirlo en lo que es hoy en día? Hombre, si mirábamos alrededor nuestro, lo que pretendíamos obviamente era hacer una copia e intentar aprender de otros deportes que ya estaban, diríamos, en la senda de la industrialización, profesionalización y, por tanto, comercialización de las propiedades, ¿no? Sí que es cierto que los primeros años no nos pudimos dedicar a eso, porque lo que hubo que hacer los primeros años es convencer al paddock, mayoritariamente sajón y germánico en aquel momento, de que una compañía con base en España, con unos señores más bajitos y morenitos, podía coordinar, podía organizar, podía dirigir la senda del Mundial, ¿no? Y eso nos costó mucho trabajo, mucho esfuerzo, porque evidentemente no se aceptaban con alegría las decisiones que queríamos tomar o íbamos tomando, ¿no? Pero bueno, yo creo que al final, como siempre explico, eso nos obligaba a que cualquier decisión, cualquier iniciativa, había que ponerle siempre un lacito, había que ponerle siempre una cerecita más, había que hacerlo más bonito que lo hubiera hecho un japonés, un británico o un americano. Nosotros, al ser españoles, siempre estábamos, diríamos, con esa duda, y había que esforzarse algo más, y eso fue siempre un plus. Había que esforzarse algo más en presentar el proyecto o en ejecutar un proyecto. Y eso yo creo que también nos dio muchísima autoridad, muchísima credibilidad delante del paddock, delante de la Federación Internacional, que al final vio que el camino de trabajo que habíamos emprendido era el único posible, como ocurre siempre en la vida, para que el proyecto fuera lo que es hoy en día.
Rebobinando, ¿en qué momento hubo un clic? ¿En qué momento se produjo un punto de inflexión en el que ustedes vieron, bueno, vamos por el buen camino, estamos convirtiendo el Mundial de Motociclismo en una marca que puede competir con cualquier otro espectáculo deportivo de primer nivel? Se puede decir que del año 98-99, cuando nos compra CVC, porque desde el 92, ante las dudas que había con Dorna y su propiedad en Banesto, de si iban a vender y cuándo iban a vender y a quién iban a vender, evidentemente eso te resta autoridad, te resta credibilidad. En el momento en que CVC compra, en el momento en que CVC se presenta como propiedad absoluta de la compañía y por tanto de esos derechos, y le explica al Paddock qué es lo que quiere hacer, quiere darnos vía libre para que lo hagamos crecer. El Paddock evidentemente lo entiende, lo comprende, lo acepta y nos ponemos a trabajar todos al unísono y ya solo pensando en cómo hacíamos más y mejor la comercialización del Mundial. Un gran cambio en la industria deportiva fue cuando empezaron a tener un papel importante los derechos de televisión. ¿En qué momento se pudo empezar a comercializar los derechos del Mundial de Motociclismo, a, digamos, hacer negocio con los derechos del Mundial de Motociclismo, a convertirlo un poco en uno de las patas, ¿no?, básicas de ingresos de esta industria en concreto? Yo te diría que desde el inicio, desde el 92, ¿no? Porque los derechos de televisión, evidentemente, el deporte de la moto es un deporte, diríamos que buscado, que con implantación, con tradición en las plataformas de televisión, en las televisiones, y por tanto se iba vendiendo. Lo que ocurre es que los esfuerzos que a posteriori, a partir del 99, hicimos en cuanto a mejorar la producción, en cuanto a ponerle más medios, evidentemente hasta que no hubo una dirección clara, una estrategia y un campo de trabajo muy limpio, evidentemente no se llevó a cabo. Pero como negocio, evidentemente, ya entonces, los primeros años se empezó a crecer. Y en el momento en que empezamos a trabajar en el estilo que nos gusta, que es en consenso, porque una de las cosas que diferencia esta liga, este campeonato de otros, es que trabajamos absolutamente de la mano del resto de actores que tienen que ver con el deporte. Es decir, trabajamos de la mano con la Federación Internacional, pero trabajamos de la mano muy estrecha con los fabricantes, con los pilotos. Es decir, nunca o poquísimas veces verás tú o escucharéis discusiones en torno a reglamentos técnicos o reglamentos deportivos. ¿Por qué? Porque las decisiones en torno al reglamento técnico, al reglamento deportivo, no las toma o Dorna o la FIM solos, las tomamos en conjunto. Es decir, antes de que una norma vaya al libro amarillo, vaya al libro de las normas, sea técnica o sea deportiva, se ha discutido en la Comisión Gran Premio, donde está la federación, donde están los fabricantes, donde están los pilotos, donde están los equipos y donde estamos nosotros. Por tanto, cuando una norma se lleva adelante, se pone en el libro, va al libro amarillo, evidentemente ha sido consensuada, todo el mundo la ha aceptado y por tanto hay poca discusión. Y ese trabajo en consenso es el que nos ha llevado a hacer ciertas evoluciones en el reglamento deportivo y en el técnico que han dado ese salto, ese paso adelante del campeonato como gran liga o como gran property en el mundo de los derechos hoy en día. Claro, ha habido un salto en el espectáculo, también ha habido pilotos legendarios, claro, sin estrellas, sin figuras, tampoco consigues que tu deporte pueda dar un salto, ¿no? Pero ha habido un salto en espectáculo y también ha habido un salto en la manera de ver ese espectáculo, ¿no? Y quizá una de las claves del éxito de Dorna y del Mundial de Motociclismo es que Dorna siempre ha tenido el control de la producción, ¿no?, del contenido y lo ha distribuido a diferentes plataformas, ¿no? ¿Está de acuerdo, Manuel Arroyo? Y aparte ha sido un control con innovación, ¿no? Por en medio estamos viviendo la revolución digital y Dorna siempre, la sensación desde fuera es que siempre ha sabido pues evolucionar, innovar para estar ahí, ¿no? Sí, aparte es una cosa que también estamos orgullosos porque luego hemos sido copiados. Es decir, quizás de los primeros campeonatos, las primeras ligas que hizo la producción en casa, que Gran Premio la producción la controlábamos, la dirigíamos nosotros, fue MotoGP, fue Dorna. Y eso es una práctica que no se concibe de otra forma en ninguna liga. Es decir, ahora la NBA o la Liga de Fútbol Española o la Fórmula 1, ya desde hace un tiempo, evidentemente hay un único realizador, hay un único equipo de cámaras, hay un único equipo de ingenieros para diseñar las onboard cámaras. Es decir, todo el setup es único para toda una temporada. No es como en el pasado, donde tenías un realizador en Austria que le gustaban mucho las onboard cámaras, pero en el de Francia no le gustaban nada, por tanto no tenías mucho, no tenías poco. Ahora, desde hace muchísimos años en MotoGP,
MotoGP hay una consistencia absoluta en cómo explicamos el Mundial, porque a mí me gusta decir que al fin y al cabo un Mundial de motociclismo viene a ser un libro que empezamos a escribir en el mes de marzo, con el capítulo 1 en el primer Gran Premio, y lo acabamos en el mes de noviembre. Por tanto, es muy importante que el escritor, que son los pilotos, que son los realizadores, que son los operadores de cámara, sean siempre los mismos, para que la historia, el libro tenga consistencia, ¿no? Por ejemplo, para que lo entiendan los oyentes del podcast, en España, ahora mismo, ofrece DAZN las retransmisiones de los grandes premios desde el año pasado, compartidos algunos con algunas televisiones en abierto, luego hablaremos de esto, y el equipo de profesionales de DAZN, profesionales periodísticos, lo pone Dorna al servicio de la plataforma para... supongo que conseguir esa coherencia, ¿no?, que ahora comentaba usted. Sí, pero y es el mismo equipo que hasta el pasado año, hasta hace 2 años, hasta año 18, hizo las producciones para Movistar y que las había hecho para Telecinco y que las había hecho en parte para Televisión Española. Es decir, el equipo siempre es el mismo, como es siempre el mismo el equipo que hace lo que llamamos la señal internacional, donde el cámara que está en la llegada o el cámara que está al final de la recta principal, en la primera curva, siempre son los mismos, porque así saben mejor que nadie cómo hacer ese trabajo, saber cómo van a recibir el grupo de motos en la primera vuelta, y esa experiencia, ese conocimiento es lo que te hace que tengas ese plus a la hora de buscar la máxima calidad en las transmisiones. Ya que hablamos de DAZN, ¿están contentos con la experiencia con DAZN, que es una plataforma relativamente nueva, es uno de los últimos grandes actores de la industria del deporte a nivel mundial? Y bueno, compraron los derechos de MotoGP en España a partir de 2019. Pasaron de estar en televisión de pago. Bueno, los derechos primero estuvieron en abierto, luego estuvieron en televisión de pago y ahora están en televisión de pago y también algunos contenidos en abierto. ¿Cómo valoran este primer año con DAZN? Porque claro, evidentemente llegas quizá a menos gente, puedes obtener más o no, ahora nos lo comentará, puedes obtener más recursos económicos, porque imagino que la oferta fue buena, pero bueno, es esa ecuación, ¿no?, entre ingresos económicos, difusión del deporte, ¿no? Estamos muy contentos con DAZN. ¿Por qué? Porque estamos, diríamos, una vez más testando, poniendo a punto la máquina para este futuro que llega a gran velocidad. Ya fuimos pioneros con Movistar, también fue el primer deporte que se incorporó en la oferta de cuando hubo el cambio de Imagenio a Movistar Plus. Fuimos el primer deporte que estuvo en la plataforma, y en DAZN fue lo mismo. Es decir, DAZN se plantea entrar en el territorio español cuando ven la posibilidad de tener los derechos de MotoGP. Y la primera parte de la temporada, desde el mes de marzo, que es febrero-marzo, que es cuando se lanza la plataforma DAZN, hasta el mes de agosto, el único deporte premium, liga premium que había era MotoGP. Luego en agosto se incorporó la Premier League y en septiembre-octubre la Euroliga, ¿no? Y yo creo que lo que es muy importante para los que estamos en este negocio es estar siempre al tanto de los movimientos de las plataformas de negocio, el cómo el consumidor llega al deporte, cómo lo quiere consumir, nunca mejor dicho, porque esto cambia a gran velocidad y lo que me pueda gustar a mí ya no vale por mi edad o por mis hábitos. Tengo que estar pendiente de cómo quieren ver el deporte los chavales de 16, 15, 14, 20, 20 y pocos años, porque es por donde vienen evidentemente las nuevas audiencias. Y evidentemente el mundo de la OTT, el mundo mobile, las nuevas maneras de interactuar con los contenidos, el hecho de estar en DAZN, que ellos también están aprendiendo, estamos aprendiendo todos juntos, nos da una visión única. La apuesta de DAZN, en este podcast hemos hablado mucho de DAZN porque nos parece una noticia muy relevante para la industria, ¿no? La aparición de una OTT como DAZN, un Netflix de los deportes, una apuesta a nivel de inversión arriesgada, porque necesita una inversión muy elevada en cada país en el que va a estar presente DAZN, porque tiene que comprar muchos derechos de televisión. Manel Arroyo, que de esto sabe un poco, le ve, imagino, recorrido, ¿no?, a esta apuesta de DAZN, que es ambiciosa, es arriesgada, pero le ve recorrido teniendo en cuenta lo que está cambiando el mundo, ¿no?
Sí, le veo recorrido porque lo que estamos viendo es que cómo están llegando también los grandes gigantes de la industria tecnológica al mundo del deporte. Como imagino sabréis, habéis comentado aquí, pues Amazon ya ha comprado partidos de la Champions. Primera elección lo tiene en Alemania, tienen Roland Garros y alguna cosa más en Francia, tienen la ATP y un paquete, por ejemplo, el Boxing Day se dio en exclusiva en Amazon, en la Premier League en Inglaterra, ¿no? Es decir, por ahí han llegado unos. Y funcionó muy bien. Y funcionó muy bien, efectivamente. Pero evidentemente no se queda ahí todo. Se ha lanzado Disney Plus, que es una combinación de todo lo que significa el mundo Disney en Estados Unidos junto con ESPN, que evidentemente estamos esperando que aterrice en Europa, porque es evidentemente el anuncio que está por ahí circulando, porque evidentemente Disney quiere luchar contra otro gran gigante que es Comcast, que a raíz de la compra de Universal Comcast de Sky, está ya, diríamos, en Europa también tocando usuarios, y evidentemente Disney tiene que desembarcar aquí para no quedar atrás en esa lucha entre gigantes. Es decir, y todo eso viene a través de Mundo OTT, viene a través de plataformas donde el móvil o los equipos móviles son los reyes, ¿no? Por tanto, entendemos o estamos viendo que los grandes tótems, los grandes referentes de la industria, los que marcan el paso hoy en día, están apostando por este camino. Porque los ingresos de Dorna o del Mundial de Motociclismo provienen de los derechos de televisión, por una parte, de los sponsors, sin ir más lejos, cada gran premio está sponsorizado por una marca, y de la taquilla, bueno, de lo que genera un gran premio en local, ¿no? Digamos. ¿Cómo se reparte a nivel de ingresos? Bueno, contenidos, como ocurre en todos los lados, es evidentemente contenidos, lo que antes llamábamos derechos televisionales, contenidos, ¿no? Pues contenidos, evidentemente, quien suele liderar esto, pero no mucho más allá de lo que también aportan lo que llamamos promotores. Las taquillas generalmente no, siempre son para el promotor del Gran Premio, ¿okay? A nosotros nos pagan unos fees por ir con el campeonato a Inglaterra, a Barcelona, a Qatar, donde toque, ¿no? Que no son tan bestias como en el mundo de la Fórmula 1, ¿no? Son inferiores, evidentemente. Estamos ahí también es el juego en el negocio, saber dónde está cada uno y qué es lo que ofrece, ¿no? Y luego, evidentemente, como te decía, también como ingreso muy importante es el que aportan los patrocinadores, ¿no? Es decir, que esos son los tres pilares en lo que sustentan los ingresos que evidentemente compartimos con la federación, pero sobre todo con el paddock, evidentemente, porque no me querría dejar de hablar de que aquí lo más importante que hay es el deporte. Es decir, nosotros siempre nos gusta explicar que lo que hacemos en Dorna son carreras que enseñamos por televisión, para hacerlo fácil, para hacerlo entendible, ¿no? Porque si perdemos de vista lo que estamos haciendo, que es deporte, pura pasión por el deporte, estamos perdidos. Hace unos días, una persona importante del mundo de los negocios, de los fondos de inversión, me comentaba que a raíz de que Richard Scudamore, el que era el líder de la Premier League hasta hace año y poquito, cuando Richard dejó la Premier, a esta persona, que es, ya digo, un referente del mundo de los negocios, la llamaron en la Premier para que viera lo que había allí y diera su visión, analizara algo que es lo que allí ocurría y qué opinaba, ¿no? Y nos explicaba que lo que más le sorprendió es que en la Premier se habla de fútbol. Claro. Es que es lo más importante. A veces quizás hay unas inmersiones terribles, nos sumergimos en el mundo del negocio olvidándonos de lo más importante. Al fin y al cabo, si la gente se suscribe a DAZN es para ver deporte, es para ver el Ibiza-Barça, para ver a Andrés Iniesta jugando en Japón y para ver a Marc Márquez o a Mirotic haciendo triples, ¿no? La base de toda esta historia es que el deporte tiene que estar presentado en estado puro, de la mejor manera, con los mejores ángulos de visión, con los máximos datos posibles para que el espectador esté lo más inmerso posible en la acción, pero no olvidemos que estamos sirviendo al deporte. ¿Los retos del futuro cuáles son de MotoGP, teniendo en cuenta que, como dice su amigo Javier Tebas, el deporte compite pues con Netflix, con el Fortnite, con el cine, con cualquier industria del entretenimiento, ¿no? ¿Cuáles son los retos del futuro para continuar haciendo un producto atractivo?
Sí, lo que dice Javier, yo esto lo he hablado muchísimo con Javier Tebas, que es alguien que sabe mucho de este negocio, con el que hemos compartido muchas discusiones de este negocio. Lo que te puedo decir es que, claro, lo que nos está ocurriendo es que el reto es irse consolidando, manteniéndose, porque estamos ampliando muchísimo, se está ampliando muchísimo la competencia. Yo siempre pongo como ejemplo que alguien que fuera un apasionado de la danza clásica, antes le era imposible poder tener un producto audiovisual de danza clásica. Hoy tú te vas a YouTube, pones danza clásica y te puedes pasar 2 horas viendo ballet. Eso antes no existía. Esa persona que está viendo 1 hora de ballet, en vez de ver ballet, antes igual está viendo una carrera de motos o está viendo un partido de fútbol. Lo mismo ocurre con los eSports, los muy mal llamados, en mi opinión, eSports, porque hay eSports que evidentemente sí que tienen una ligazón terrible o muy importante con los deportes, como pueden ser los de fútbol, el de Fórmula 1 o el nuestro, pero hay otros deportes que son shooting, disparos, y a los que también mal llamamos eSports. Bueno, esa comunidad de los e-shooting, de los eSports shooting, evidentemente nos resta mucha gente, muchos espectadores de las pantallas de televisión o de los circuitos. Por tanto, evidentemente, la competencia es feroz. Antes podíamos competir, en el caso del deporte, entre el tenis, el ciclismo, el fútbol, el baloncesto y las motos. Ahora no. Ahora tenemos que competir con YouTube, con Netflix, con HBO, sobre todo a mí yo siempre digo YouTube, porque no sé si a ti te ocurre, a vosotros os ocurre, pero yo en ocasiones no me doy cuenta y estoy navegando por YouTube y no he estado encendiendo la televisión lineal habitual, ¿no? Volviendo un poco al inicio de la conversación, hablando de Dorna, de una empresa que ha crecido muchísimo, ¿no? Palco 23 publicaba en noviembre del año pasado, de 2019, que la empresa ahora mismo tiene un valor de 1.800 millones de euros, que emplea más de 300 personas de forma fija y 500 eventuales en función de los grandes premios y del trabajo, que en 2018 ingresó 308 millones de euros y obtuvo un beneficio de 54 millones de euros. Bueno, esto en el año 92 no sé si en el mejor de los sueños lo hubieran pensado, ¿no? No, y más cuando éramos 12. El primer Gran Premio en marzo del año 92 en Suzuka, en Japón, fin de semana de jueves a domingo lloviendo sin parar. La verdad, no sabíamos por dónde empezar, porque aterrizas en un lugar nuevo. Y a mí, en aquel momento, tuve la misma sensación cuando llegué al RAC como jefe de prensa de la división deportiva, que el primer día pensé, ¿qué tengo que hacer? ¿Esto de qué va, no? Pues aquellos días era más o menos lo mismo, estoy exagerando un pelín, pero evidentemente hubo que tomar contacto con muchas cosas y evidentemente no éramos capaces de saber dónde podía acabar esto o dónde podíamos estar a día de hoy, pero lo que es seguro es que le pusimos muchísimo interés, muchísima pasión, estábamos felices de poder estar en un lugar que nos gustaba y al que le veíamos grandes perspectivas de trabajo y yo creo que esa pasión, el nunca pensar en cuánto facturamos y en cuáles son los beneficios, también es una gran ventaja, porque lo que más nos interesa es saber primero quién va a estar en el primer Gran Premio, si hay cambios de pilotos, si hay evoluciones en las motos. Eso es lo que nos interesa, el deporte. Bueno, señor Arroyo, pues muchísimas gracias por habernos recibido y creo que es la primera entrevista que le hago en la que no hablamos del Barça. Le he entrevistado muchísimas veces en el circuito de Cataluña y siempre hemos acabado hablando del Barça porque usted fue directivo durante varios años. Se vive bien, ¿no? Fuera del Barça, lejos del Barça, viendo los toros desde la barrera. Yo aprendí muchísimo en el Barça, muchísimo. Fue evidentemente un orgullo y un honor poder estar allí en la Junta Directiva y durante 8 años. La verdad es que el mundo del fútbol y especialmente nuestro club, el Barça, lo que ocurre es que le acompañan una serie de condicionantes que hacen más compleja la labor, la tarea, pero al fin y al cabo hay que estar muy agradecidos a lo que representa para el país, lo que representa para todos nosotros y en mi caso a lo mucho que yo aprendí allí. Señor Arroyo, que vaya muy bien la temporada. Muchísimas gracias por atendernos. No, gracias a vosotros y que la podamos disfrutar juntos. Gracias. Zona Value Club. Juntos somos más fuertes. En línea, el CEO de Zona Value Club e inversor del Intercity Club de Fútbol, Lorenzo Serratosa. Hola, Lorenzo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo va todo? Y déjame preguntarte cómo tenemos al Intercity. Ya sabéis que en Insight Sports Business seguimos a este club alicantino del Grupo 6 de Tercera División. Lo tenemos ahora mismo en zona de playoff.
entre los 4 primeros clasificados del grupo. Faltan 11 jornadas para acabar la liga. Se nos está escapando la primera plaza porque el Alcoyano realmente está muy fuerte. La primera plaza que da acceso al playoff directo, pero hay que asegurar ese playoff, ¿no? El plan, evidentemente, es subir, Lorenzo. Es clave jugar el playoff, pero como inversores, imagino que contempláis siempre todas las posibilidades. ¿Se contempla la opción que no juegue el playoff el Intercity? Porque al final estamos hablando de deporte. ¿Cómo lo calibra esto un inversor? Bueno, la verdad es que nuestro objetivo es subir, como todo el mundo sabe. Hemos invertido bastante en jugadores en estos últimos meses para asegurarnos, o para intentar asegurarnos, porque en el deporte no hay nunca nada seguro, ¿no? Pero para intentar asegurarnos este ascenso. La verdad es que en los últimos partidos estamos sufriendo bastante, todo hay que decirlo, pero como tú decías, si no subimos no pasa absolutamente nada. Es decir, un club de fútbol o nuestra inversión en el Intercity, o como yo veo nuestra inversión en el Intercity, no tiene absolutamente nada que ver con estos meses o con un solo año. Tiene que ver con un proyecto de muchos años. Y ese proyecto de muchos años nos tiene que llevar donde queremos ir, ¿no? Y bueno, pues si no nos lleva este año, nos tendrá que llevar el siguiente. Evidentemente no es lo que nosotros queremos, pero puede entrar en los planes. Quiero decir, siempre, todo inversor, lo primero que debe hacer es mirar el riesgo que corre. No solo el beneficio que puede obtener, sino el riesgo que corre. Y el riesgo, evidentemente, en el Intercity, pues es no subir este año o no subir también el que viene. Bueno, pues esos riesgos hay que medirlos, hay que saber gestionarlos y hay que tenerlos, digamos, el máximo bajo control. Entonces, ¿qué sucederá si eso sucede así? Bueno, pues que nuestro plan de negocio puede ser que se retrase, pero no para nada quedará en entredicho, es decir, nosotros lo llevaremos a cabo, subamos o no. Dicho esto, queremos subir y nuestro objetivo es subir y pelearemos por ello. Bueno, pues le deseamos toda la suerte del mundo al Intercity Club de Fútbol en esta recta final del campeonato. Más temas. Lorenzo, querías compartir con nosotros y con los oyentes una reflexión sobre un artículo que has leído en Sports Promedia sobre las inversiones en Sport Tech, en empresas tecnológicas vinculadas al deporte, de los fondos de Venture Capital. Bueno, como todo el mundo sabe, los fondos de Venture Capital pues son fondos que invierten en startups, son fondos que invierten en empresas que están empezando, empresas que tienen este componente tecnológico y que vienen a cambiar cosas. Y en el mundo del deporte, pues eso también está sucediendo, ¿no? Y está sucediendo en muchos campos. Sobre todo podemos citar dos bastante interesantes. Uno es en el tema de los contenidos deportivos, en el tema del streaming, por ejemplo, y cómo los contenidos deportivos están empezando a ofrecerse en streaming. Y otro es todo lo que hay alrededor del fitness y todo lo que hay alrededor, digamos, de estar cada uno en forma, que se está convirtiendo en un grandísimo negocio en el mundo. Quizá las 3 empresas no así más curiosas y más pues destacadas dentro de este mundo del Sporttech sería Fitbit, ¿no? Que todo el mundo lo conoce con sus pulseritas, o BAMTech, una empresa menos conocida, pero que compró Disney, el gran Disney, compró porque tiene que ver con tecnología de streaming y es una compañía que ofrece contenido deportivo a través de streaming. Y esto es una de las cosas donde se está invirtiendo muchísimo dinero. O hablamos también del fitness y, por ejemplo, podemos citar MyFitnessPal, que es otra de estas empresas que están triunfando en el mundo del Sporttech. Es curioso que cada vez se mueve más dinero en este segmento y será una de las cosas con las que tendremos que convivir pues en los próximos años en el mundo del deporte, ¿no? Muy bien, pues muy interesante. Y para acabar, Lorenzo, ¿te gustan las motos? Lo digo porque en Valencia, donde vives, os habéis asegurado MotoGP en los próximos años en el circuito de Cheste. La Generalitat Valenciana y Dorna han firmado que al menos se disputarán 3 grandes premios en 5 años
en la Comunitat Valenciana entre 2022 y 2026. Es una buena noticia, ¿no?, para el universo deportivo de Valencia. Hombre, pues lo veo muy bien como aficionado de las motos, por supuesto, porque lo tengo aquí cerquita y podremos ir a ver esos grandes premios, pero sobre todo muy bien también en la línea, digamos, económica que lleva Valencia. Valencia es una ciudad que recibe cada vez más turistas, que cada vez está pues más en el mapa del turismo mundial. Esto ha sido muy importante para la reconversión de la ciudad y para el cambio que ha pegado Valencia. Bueno, yo me acuerdo cuando éramos jóvenes y viajábamos por ahí y decía, ¿de dónde eres? Pues es de Valencia. ¿Y eso dónde está? Pues al sur de Barcelona, siempre teníamos que decir, ¿no? Porque nadie conocía dónde estaba Valencia. Hoy en día sí, tú dices, soy de Valencia. Ah, cómo me gusta la ciudad. He ido o quiero ir. Y eso ha puesto a Valencia en el mapa, y una de esas cosas han sido los grandes premios. Primero los que tuvimos de Fórmula 1, pero sobre todo los de las motos, que son ya pues algo común aquí en Valencia y que atraen pues muchísimo interés y muchísimo turista cada año. Por eso, para nosotros, eso es una gran noticia para la ciudad y también para el turismo de Valencia. Gracias, Lorenzo. Hasta la próxima. Pues muchas gracias a vosotros. Que vaya todo bien. Palco 23 con Marc Menchen. Un día más estamos en la redacción de Palco 23, acompañados por su director, Marc Menchen. Hola Marc, buenas. Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy vamos a hablar de fútbol femenino porque hace pocas semanas por fin se firmó la paz en este deporte, en este sector. Pero antes, ya que hemos escuchado ahora atentamente a uno de los máximos responsables de Dorna, la empresa que organiza el Mundial de Motociclismo, que gestiona MotoGP, una marca. Bueno, ¿qué te parece el tinglado que en poco menos de 30 años han montado desde aquí, desde Barcelona, alrededor de las motos? Sí, para mí es uno de los grandes ocultos de la industria del deporte, porque al final una empresa de aquí que haya construido un imperio global en torno a la motocicleta, capaz de estar en 22 países prácticamente distintos, que tiene unas ambiciones globales brutales y que han sido pioneros en muchas cosas. Al final el uso de redes sociales, el uso del streaming, que tanto se habla. Manel Arroyo, en 1999 ya intenta introducir este concepto en MotoGP para llegar a más países. O sea, para mí han creado un gran concepto. Ellos siempre dicen que, oye, que todavía les quedan 40 años para seguir explotando el negocio, así que veremos con qué novedades nos vienen próximas temporadas. Y tienen muy clara la apuesta por DAZN, por ofrecer aquí en el territorio español las motos a través de esta plataforma, perdiendo quizá popularidad, por lo menos al principio, pero bueno, ahora también, como la han abierto a televisiones en abierto, como han sido flexibles, ¿no?, pues tienen un poco un pie en cada pata del negocio. Sí, yo creo que han renunciado a una parte del negocio estable, que es el estar con un Telefónica, con una plataforma consolidada con muchos abonados. Yo creo que ellos han querido ir a lo que va a ser el nuevo modelo de negocio audiovisual, que veremos si funciona o no, pero que pasa no tanto por el hecho de paquetes convergentes de, oye, ADSL, teléfono, tele, y te lo paquetizo todo y te lo enchufo, sino decir, oye, ver cuánta gente realmente quiere pagar por lo que yo ofrezco, que es el gran reto del deporte, hacerse valer por sí mismo. Veremos si esto pasa alguna vez con el fútbol femenino, con el deporte femenino. Hoy queríamos hablar con Marc Menchen de esta cuestión porque hace algunas semanas, por fin, Marc, pues se ha firmado la paz, se ha firmado el convenio que regula pues lo que tienen que cobrar las futbolistas del fútbol español. ¿Qué valoración haces así de inicio? Y luego te pregunto por el futuro del fútbol femenino. Yo creo que lo que han conseguido está muy bien. Siempre se podrá decir que debería ser más, que es injusto, pero para la realidad y la situación del fútbol femenino actualmente, que se haya conseguido dar un marco de estabilidad a las jugadoras es un gran paso. Yo creo que ha habido mucha demagogia en estos meses sobre cuál debía ser la realidad del fútbol femenino. Es verdad que solo se les garantiza un sueldo mínimo de 18.000 euros, que en segunda división masculina es de 75.000 euros, pero también pensemos que es que aquí hay entidades deportivas que se están jugando su dinero, que ya están perdiendo dinero, aún mal pagando a las jugadoras, ya perdían dinero y van a seguir perdiéndolo, porque ahora estamos en una fase de que hay que invertir. O sea, aquí no va de que es que los clubes no invierten en las jugadoras para ganar dinero, sino que realmente todo el mundo está poniendo dinero
para que eso suceda. Y yo creo que sí que hemos llegado a un punto, y esto me decía un club y me parece una mejor definición posible que hay, que es que la realidad mediática se llevó por delante de la realidad económica del fútbol femenino, que quizás todos nos ennubilamos un poco al ver estadios de primera división llenos un día para el fútbol femenino. Todo el mundo se pensó que habría dinero para esto. Recuerdo también unas polémicas declaraciones de Panini, que también decían que, oye, que si no hacían el álbum de cromos era porque nadie lo iba a comprar. Y al final son elementos que te muestran que es eso, que la realidad económica del fútbol femenino hoy no se corresponde a la realidad mediática que se ha querido promover precisamente para que a medio plazo, a largo plazo, sea esa realidad económica. Que, oye, que se llenen los estadios de verdad cada fin de semana, que no sea una ocasión puntual de que vamos a regalar entradas, vamos a llenar San Mamés, vamos a llenar el Calderón para ver el fútbol. No, oye, que cada día, cada fin de semana se llenen los estadios. Yo creo que aquí se mezcló la necesidad del fútbol femenino con las guerras que hay en el fútbol masculino. O sea, yo creo que nadie puede negar que las guerras Federación, la Liga, Mediapro por medio, algunos clubes que van por su cuenta. El fútbol femenino fue al final el campo de batalla perfecto para librarse. Hablando con actores de estas negociaciones, te decían que era incluso peor que la guerra del fútbol del 2006 a nivel de complejidad, no a nivel de económico, porque al final lo que se paga por los derechos de televisión del fútbol femenino son 3,5 millones de euros, pero a nivel de complejidad de derechos, de quién es quién, de qué es cada cosa, quién regula, quién manda, se ve que las negociaciones han sido extenuantes, porque nadie tenía claro a quién correspondía qué. Bueno, de hecho, todavía a día de hoy hay un problema audiovisual. Hay partidos, casi los mejores partidos de la Liga Femenina, que no se pueden ver. Aquí es el problema de la guerra del fútbol femenino, entre comillas, que es quién es el titular de los derechos y quién lo regula. Al final tenemos a la Federación de Fútbol, por un lado, que lo que dice es que, oye, yo soy la organizadora de la competición, por lo tanto yo tendría que poder vender estos derechos de televisión. Los clubes lo que dicen es, oiga, no, hay regulación y legislación vigente que lo que dice es que los derechos son míos, por lo tanto yo se los cedo a usted si a mí me da la gana, que es lo que pasaba con la Liga de Fútbol Profesional Masculina hace tiempo. Pero hay 11 equipos que decidieron sí que ir juntos y vendérselo a Mediapro. Luego tienes al Tacón, que es el Real Madrid, al Barcelona, al Athletic, que han ido por su cuenta. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando hay un club que se enfrenta de la bolsa de Mediapro a los que van por libre, al final hay que ponerse de acuerdo. Si no hay acuerdo, no hay televisión. Y es lo que pasaba en el 2006. Yo creo que acabaremos llegando a una solución. Yo creo que ya se ha manoseado y se ha jugado bastante con el fútbol femenino para que se siga jugando, pero aquí lo que todo el mundo tiene que entender es que al final, oye, esto es business y por lo tanto nadie va a renunciar a sus derechos económicos en todo esto, que es lo que a veces cuesta entender porque mentalmente nos situamos más en la esfera de hay que promover el fútbol femenino a toda costa, cuando hay gente que se está jugando su dinero, oye, quiere un retorno o quiere al menos no perderlo. Este año es como de transición, porque el Tacón se está convirtiendo en el Real Madrid, a partir de la temporada que viene ya lo será a todos los efectos. ¿Crees que eso va a ayudar a asegurar el futuro del fútbol femenino, que va a contribuir a que todo se vaya estabilizando y que puedan entrar más ingresos? Incluso te diría que es un año perdido. O sea, pues estamos a febrero, marzo, y es que no se ha comercializado el fútbol femenino como se podría haber comercializado si desde el principio de la temporada hubiera habido un acuerdo que estableciera... No se ha aprovechado el boom del Mundial del año pasado. Yo creo que hoy nadie sabe, oye, si se va a dar el partido, si no se va a dar, dónde lo puedo ver. Todo el mundo tiene la imagen de peleas y al final una marca va a huir de eso. O sea, es una marca y veo que se están peleando entre ellos. No me atrevo a entrar porque no sé hasta qué punto me van a poder asegurar que mi logo se vea allí donde me están prometiendo. Y el año que viene con el Tacón Real convertido en Real Madrid, veremos. Yo creo que sí, que no. Yo creo que se ha intentado en balonmano, se intentó con el Atlético de Madrid. Ha habido intentos de crear rivalidades. Pero aquí es la marca Real Madrid, ¿no? Que quizá... Ese partido será. Y hay alguna vez los partidos... Porque no nos engañemos y seamos justos. ¿Cuántos aficionados del Barça ven el Barça femenino? Más que antes. Más que antes. Pero pocos todavía. Pero pocos. Yo creo que ha subido la asistencia media hora en el Johan Cruyff Estadio es de unos 3.000, 3.500 espectadores. Yo creo que es eso, que cuando llegue el clásico... Y si le tenemos que llamar el clásico, porque al final el clásico femenino es el Atlético de Madrid contra el Barcelona. O sea que yo creo que tiene su vida propia y sería un error intentar replicar los conceptos y el marco mental que tenemos en el fútbol masculino, replicarlo al fútbol femenino, porque esta temporada que el Real Madrid ya ha inyectado capital en el Tacón, ya ha conformado una plantilla teóricamente competitiva, ya vemos que lo que separa a Real Madrid de Barcelona y Atlético de Madrid
es un abismo. O sea, yo creo que falta mucho, es estructura, es sistema de juego. O sea, yo creo que le costará llegar a ese punto. Evidentemente todo ayuda, pero yo creo que también el fútbol femenino tiene que cuidar sus rivalidades y potenciarlas y no intentar vivir a la sombra del fútbol masculino, porque sería el gran error de concepto, yo creo. Interesante. Marmen Chen, muchísimas gracias. Hasta el mes que viene. Nos vemos, hasta luego. Inside Sports Business, el otro lado del deporte. Con las reflexiones siempre interesantes de Marmen Chen desde el Palco 23, nos vamos. Espero que os haya gustado el episodio de hoy y que hayáis aprendido tanto como nosotros. Esperamos vuestros mensajes, vuestro feedback a través de las redes sociales de Sports and Life, @SportsandLF en Twitter, Instagram, también estamos en LinkedIn y evidentemente también vuestros correos electrónicos con lo que queráis, críticas, sugerencias, aportaciones a insight@sportsandlf.com. Dejamos la dirección de correo electrónico en las notas del capítulo, donde siempre encontraréis un resumen de todo lo que hemos tratado en cada capítulo. Inside Sports Business es un podcast con el sello de Sports and Life. Cada jueves un nuevo capítulo. Muchísimas gracias por la confianza. Hasta la semana que viene. Enjoy the show. It's a joke, nobody knows. They got a ticket to the show.